Tras 57 días de paro, tenemos una buena noticia al fin. El colegio de profesores, o en este caso los profesores que están medio divididos, decidieron deponer la movilización y el paro y van a volver a clase. Me alegro, fíjate. Está me complicado, alegro porque estaban empezando a desprestigiarse. Ya era el colmo de los colmos, entrando prácticamente a 2 meses, ¿no? 57 días. Y claro. Alguien recordó que durante la presidencia de Frei Montalva estuvieron 3 meses. No, pues si no se trata de llegar a ese tipo de competencias. Pues si los profesores alegan por la recuperación de su dignidad, y estas maniobras de huelgas prolongadas no hacen más que agredir precisamente la dignidad docente. Encuentro sí, o sea, que en porque este son caso... métodos como tan propios de cierto partido que está metido en este gobierno. Los comunistas lo único que saben hacer es huelga. Bueno, en el fondo tienen que luchar por sus derechos de alguna manera. ¿Viste el funeral del contratista que murió en el Mineral El Salvador? Sí. Sendas banderas del MIR y de frente, Manuel, no digo patriótico, porque patriótico no tiene nada, antipatriótico Manuel Rodríguez. ¿Por qué politizar todo eso? Qué terrible. Sí. Y esos tipos, los tercerizados de Codelco, sacaron unos equipos carísimos y los hicieron pebre. Y ellos no tienen amor por su empresa, por muy tercerizados que sean. ¿Dónde está el sentido de pertenencia a la patria, el sentido de lealtad con la patria? Si nosotros tuviéramos, Dios nos requiere, una guerra con otros países, no tendríamos. ¿Quién iría a la guerra? Pues son todos tan egocéntricos y tan materialistas y con tan poco sentido del arraigo a la patria, porque esos equipos nos contaron a todos los chilenos. Unos camiones gigantescos, estaban 27 millones de dólares, no sé, unas cifras locas, y vienen y las sacan a la calle y las muelen. Yo no justifico que se haya muerto, entiendo que fue una bala que rebotó, Dios quiera que sí haya sido, que no haya sido un carabinero que le disparó cara a cara, pero como hacen los delincuentes con los que asaltan, pero de todas maneras, ¿cómo se puede romper el patrimonio de todos los chilenos? Bueno, lo mismo pasa cuando hacen movilización y con las barricadas. Claro, yo digo así como la canción de la época de la Guerra Civil Española, que había una canción que decía, ¿qué culpa tiene el tomate que lo metan en un tarro? O sea, ¿qué culpa tiene el semáforo? ¿Me entendí? O el colegio, hay veces que queman mobiliario, queman libros. Claro, entonces, y llevan camas matrimoniales y preservativos para transformarlo en un motel. Bueno, esas son las acusaciones que han habido hartas polémicas. No, acusaciones, yo he visto camas y preservativos en las noticias. Ahí en el Liceo de Niñas número 3, pues en Pedro Valdivia. ¿Se acuerdan que el alcalde una vez denunció eso después? Sí, después tuvo que ofrecerle perdón a los derechos de las mujeres. Que las cubas, ¿sabes? Pues. Sí. Así que no vamos a usar la palabra que usó él. Mejor. Eso por una parte. Podemos filtrar un poquito. Eso por una parte. ¿Qué otra? El silencio de la presidenta, que se queja de que haya silencio en la Fuerza Armada, y el silencio de ella, el silencio de Peñilillo, que ni siquiera la nombra. Qué curioso. Me enteré por la prensa, es la paradoja. El hijo aprende la madre, doctora, ve que le preguntaron, ¿la presidenta sabía o no de lo que usted hacía con Martel? Por orden de sugerencia de mi abogado, no. Paso. Claro. Se aprende. Sí. Es conveniente el paso. Pero una bonita noticia, hoy día se le hace homenaje a un gran defensor de los derechos humanos, prudente, silencioso, un gran ser humano, don Jaime Castillo Velasco. Yo, por mi parte, que peleé contra la dictadura directamente, no peleé como pelea el Partido Comunista Itelier, que le tiró un roquetazo a Pinochet en su auto, no. Yo peleaba en el buen sentido de la palabra pelear, con argumento. Como dirigente del Colegio Médico. No agarré ni una pega ni ningún pituto. Me siento muy orgullosa de eso. Lo mismo con la reforma tributaria. Dice, el corazón no se cambia. Bueno, pero si la gente no votó esa reforma, votó por los objetivos que era recaudar más recursos para financiar la educación gratuita. Pero cuando tú escuchas, como escuché esta mañana a Rafa Garay, con el cual tú estuviste hoy día en Buenas Tardes Mercado, y dice que el 46% de la recaudación del fisco chileno es a punta del IVA. Yo no me caí en la cama porque estaba firmada nomás, po. Sí, pero es terrible, o sea, casi muchísimo. El 50% de los ingresos fiscales es por lo que nos sacan a todos nosotros de una bolsa, desde un auto hasta una bolsa de té. Bueno, y ahora con los departamentos y las compras de casa. El IVA lo pagamos absolutamente todos sin discriminar. Exacto, ni condición social, nada. Todo. El indigente que se compra un pucho suelto, y la señora de la población que no se puede comprar una caja de té y se compra una bolsa, esa paga también el IVA. Sí, por eso, ahora, es un impuesto súper fácil de recaudar.
Ese es como la parte maliciosa, porque es súper fácil, uno sube un puntito atrapados. Y al tiro aumenta un montón yo creo que antiguamente los esclavos tenían cadenas, nosotros tenemos leyes y IVAs y tenemos ajustes sencillos y tenemos esos intereses usurarios que hay aquí en Chile. Yo quedé muy impresionada cuando Farcas dijo que en Estados Unidos se pagaba el 2% anual de intereses cuando uno pedía plata prestada y aquí en Chile el 3% mensual. Sí, depende del riesgo de cada persona. Pero ¿quién fija esas tasas tan usurarias? No, hay límites legales, ¿ya? Pero además se fijan dependiendo del riesgo de cada persona. Eso es al final, si uno lo mira, es como súper triste, doctora, porque la persona que tiene menos recursos, que es más posible que no pague, le cobran más impuestos. Pero también tenemos otras noticias bien importantes, como la delincuencia, doctora. Se ha ido tomando cada día más los titulares. Fíjese que se supo, bueno, además de todos los casos que no conocemos porque no son conocidas a las personas, al alcalde de la Florida. Sí. Lo asaltaron, lo encañonaron para robarle su auto. 2 mocosos y uno... Eran tres menores de edad, de 16 y 17 años. Claro. No, yo soy partidaria del descenso de la responsabilidad penal. Bueno, fíjese que hicieron Yo creo que uno tiene diferenciación del bien y el mal, lo voy a decir de frentón. La otra vez fue muy alegórica. Ahora, con la confianza que me va a estar con otra mujer, nosotros somos conscientes del bien y el mal cuando empezamos a masturbarnos. ¿Y eso a qué edad? A los 9 años. No seamos tan duros. 12 años. En Inglaterra, cuando 2 psicópatas, uno de 9 y otro de 10 años, secuestraron y torturaron a un niño de 3 años que se lo robaron a la mamá en un supermercado, en un centro comercial, lo mataron, lo torturaron y lo terminaron poniendo en la línea del tren, los condenaron a 15 años, esos ya están sueltos, se parece psicópatas, pero están con control. Los metieron presos a los 9 y 10 años respectivamente, hace parte de psicópatas asesinos. 9 y 10 años. 9 y 10 años. Y ¿cómo fueron capaces de hacer eso? Eso lo hicieron, le robaron el niño a la mamá en un centro. Mejor ni lo recordemos. Pero fue en Londres. Bueno, en este caso... Entonces, ¿por qué nosotros en Chile esta toxicidad de los derechos? ¿Dónde están los deberes? Yo meto presa a la mamá, a la gorda que andaba en la mañana, tápate la cara para que no te vean. Claro, porque la vieja con todo lo que roba el sinvergüenza del hijo, se vive a costilla del hijo, pues, y de los bonos que le dará la ciudad presidenta, porque cumple con el perfil de los bonos. Pues. Bueno, a mí me preocupa la cantidad de jóvenes, porque fíjese que en este caso, de los 3 menores de edad, uno que ya tenía un prontuario bastante grande, lo recluyeron en un centro del Sename, otro lo mandaron a su casa, arresto domiciliario, y el otro totalmente libre. Y no le ponen una pulsera con un GPS para saber dónde anda. Y le dicen, y por favor a los de la reforma procesal penal, ténganse respeto, chiquillos pasaron por la universidad. Los que estamos escuchando las noticias también tenemos un grado razonable de inteligencia básica. ¿Cómo la jueza se da la lata de leer y alejarse de la víctima? Mira el disparate. ¿Qué es eso de no acercarse a la víctima que se va a ir a meter a la municipalidad de la Florida? Bueno, cada vez que los detienen, la mayoría de las veces tienen detenciones pendientes. Pero si yo creo que hay que hacer lo que está hablando este diputado Fuenzalía, que fue víctima de un asalto en donde le pusieron una pistola a su guagua de 1 año. Hay que restituir no la detención por sospecha porque suena feo, pero cambiemos el eufemismo. Control de identidad. Mira qué bonito. Muéstreme su carnet. Bueno, habría que ver cuánto uno está dispuesto también a sacrificar esa libertad. A mí me daría lo mismo quizá que me hicieran un control, si eso va a hacer que estemos todos más seguros. Ahora, en este caso... Bueno, durante la dictadura yo te voy a contar. Nosotros vinimos con mi marido a dejarle flores a mi suegro al cementerio general y nos pararon. El control de identidad está incorporado a los métodos de la dictadura en la calle. Y yo me acuerdo que mi ex marido, que era muy irónico, el milico, un ordinario, un cóngruo, le dice, los carneses... Nosotros teníamos un Fiat 600 y mi marido le dice, están en los paletoses, un momento. Bueno, pero es que con mayor razón hay gente que se resiste, pues, le trae malos recuerdos de esos tiempos. Yo no sé, pero tiene que haber un sistema de control y a todos estos patos malos, chicos, que no tienen el peso de la ley sobre ellos, hasta que no se arregle, no se corrija el descenso de la edad de imputabilidad, tienen que ponerle un GPS. Una pulsera. Ahora, para saber dónde andan. Mucha gente dice, este es un problema de educación, es un problema de cultura, es un problema también donde la gente, o sea, uno piensa, la realidad que tienen que vivir muchos son niños, cuando tienen familias que ya por tradición, por generaciones son delincuentes. Yo no soy... Uno dice, ¿cómo ese niño no va a hacer eso? Ni siquiera lo llevan al colegio, no se preocupan de él. No soy antropóloga ni socióloga, pero un tema que nunca se ha abordado seriamente aquí en Chile. Y no vayas a juzgarme que yo ya a la doctora Cordero le echar la culpa a Pinochet.
pero algo le pasó a este Chile, pobretón y republicano donde yo me crié, que la ética, la decencia, la dignidad se hizo licuefacta. Y fuimos capaces de aguantar todas estas cosas. Recientemente el tema me carga decir el caso Quemado, porque es transformarlo en un carbón a 2 seres humanos, uno que murió y otro que quedó con severas lesiones faciales y del cuello. Me refiero a Carmen Gloria y a Rodrigo Díaz de Negri, se llama el chiquillo que falleció. O sea, aquí en Chile, Rojas, perdón, se borraron los límites de la decencia y la dignidad. La gente, en la época que yo era joven y Lola, predictadura, hasta los mendigos eran decentes y educados. Ahora se ha producido una extraña desfachatez y un cara de rajismo insoportable, que todo es posible en Chile. Como por ejemplo que Peñilillo diga por sugerencia de mi abogado, que es una frase norteamericana, no voy a contestar esa pregunta. Que la señora presidenta, que no ha dicho ni chis ni mus de las pillerías de su hijo, use y critique a otros por guardar silencio. Ella fue ministra de Defensa. ¿Qué es lo que hizo cuando fue ministra de Defensa para pedirle a los uniformados que suelten la firme? ¿Qué hizo, pues? Yo, ministra de Defensa, primer desayuno que tengo con los con comandantes en jefe, ya cabritos, vengan, me traen toda la información que yo necesito. No, pero ella se dedicó a marchar, a ir a inauguración, a cortar cinta de regimiento, y hasta ahí le llegó su rol de ministra. Yo creo que hay que hacerle un paralelo a la delincuencia y debe reponerse la identificación de las personas. Que los carabineros recuperen su dignidad y su poder, porque ¿cómo se va a sentir digno un carabinero que termina él declarando cómo fue el apresamiento del Pato Malo? Bueno, el Pato Malo ya está en la calle. En el caso de los estadios, o sea, ya llegamos. ¿Quién hizo esta ley que hay que llevar pruebas y pruebas para que la fiscalía le vaya bien? ¿Quién inventó esta ley, dime? Bueno, tenemos una reforma procesal penal de los últimos gobiernos de cuando Soledad Alvear era ministra de Justicia. Ahí fueron uno de los cambios más grandes que se han hecho en el último tiempo. Pero es muy garantista, sí. Es una reforma garantista. Si nosotros queremos dar más garantías, también deberíamos preocuparnos del tema de la prevención, pues es muy importante. Si queremos tener un sistema más justo, más equilibrado, y no estigmatizar también, porque realmente hay muchos niños que no necesariamente ellos quieren ser malos o ser patos malos. Pero claro, la vida, las circunstancias, las dificultades que han tenido lo han llevado a eso. Entonces, más allá de pensar solo en meterlo preso, bueno, entonces pensemos cómo lo solucionamos desde antes. También hay una neurobiología de la delincuencia, que nadie habla de eso, porque suena muy nazi. Muy nazi. Sí, pues, ¿y qué vamos a hacer un examen para decir este niño? No, pero sí, hay mucha patología mental entre la gente marginal y pobre, por la desnutrición, la privación cultural, la falta de estímulo, la falta de aferencias, de input a tu cerebro, te lo atrofia. ¿Y qué estamos haciendo? Tú puedes tener el aspecto de cerebro, pero si tú no tienes input, no tienes alimento auditivo. ¿Qué alimento auditivo tienen los niños pobres? Chuchadas, elevadas, groserías, insultos, empujones. ¿Hay alguna mamá que alguna vez le ha cantado una canción o le ha recitado una poesía? A mí la mía me las cantaba y me las recitaba. Los inputs auditivos en Chile son nefastos. ¿Qué es lo que te enseña la tele? Métele la gasolina. Es una cadena de sinsentidos que convergen a transformar a la gente en una manga de idiotas y de malos. Bueno, mira, eso es justamente lo que muchos reclamamos, o reclama la gente. Dice, oye, pero si mira, la tele dan puras porquerías. Bueno, y fíjese que cuando dan programas culturales o programas con un contenido más elevado, no lo ve nadie. Bueno, no importa que los dueños de salsa de tomate, los dueños de pañales, los dueños de tallarín que se rasquen, aunque no lo vean, alguien lo estará viendo y caerá en alguna. Mira, a mí me pasó una vez que me llegó a ver un paciente a Puerto Montt y me dijo, yo vengo, doctora, no vengo a atenderme con usted, le voy a pagar la consulta, pero vengo a agradecerle. ¿Qué me va a agradecer? Que una vez en una entrevista que le hicieron en la tele usted explicó lo que era ser alcohólico. 4 ebriedades al mes. Y yo dije, chuta, la doctora me está diciendo que yo soy alcohólico. Y me chanté, doctora, le vengo a agradecer porque usted me permitió saber lo que yo tenía. No te creas, hay gente que ve cuestiones didácticas. No sé, obvio que sí, pero claramente hay... Lo que pasa es que los animadores son tanto más incultos que los que están viendo tele, po. Ahora, antes... No hay yo tengo una exigencia académica para que tú seas animador de televisión. Yo tengo la impresión de que antes era distinto. ¿Será? Bueno, en primer lugar no había tele. Bueno, pero cuando hubo programas de conversación... Porque mira, el órgano más vil, mira lo que te voy a decir, el órgano más vil de nuestra biología es la visión. Nosotros tenemos el ojo igual que los reptiles o batracios. ¿Cuál es el noble? El oído.
el oído, que es a donde llega la radio. ¿Por qué la radio tiene más penetración que la televisión? ¿Por qué le quedan más las cosas a la gente cuando la escuchan en la radio? ¿Por qué cuando hay un terremoto la gente no prende la tele, sino que prende la radio? Un buen punto. Dos informaciones que son una positiva y una negativa con la delincuencia. La positiva es que apareció el auto de Masú. Dijo que lo iba a vender. Y que... ¿No te parece un poco clasista tu comentario? No, lo que yo quiero decir, y va para allá, que es un reflejo, dice él, de muchas personas que sufren precisamente el robo de automóviles. Porque andaba con una patente argentina, un argentino que vino a veranear aquí y le robaron su patente en Viña. Exactamente. Claro, puede ser que haya tenido quizá no creo que haya tenido una atención especial, pero apareció el auto. No, pero salía ahí abrazándose con los de la PDI. Si eso no, ustedes no están para sacarse fotos con las estrellas del deporte, flojos de la PDI, ustedes están para hacer su trabajo. Vergüenza les debería dar lo del caso Eger. Bueno, usted lo ha mencionado, que se reabrió y que no tiene mucha... No tiene ninguna, no va para ninguna parte eso, porque la firme no se está averiguando. Po. Y lo otro que me causó, la verdad, indignación incluso, tiene que ver con un jardín infantil que ha sido atacado 6 veces en 3 semanas. Se han robado, fíjese, desde el papel lustre, doctora, hasta el confort del jardín infantil. Bueno, yo ayer pasé a comprarme un café donde mis amigos de Petrobras, te conté que una mujer, una pata mala en auto, mandó a su cabro chico a robarse las bolsas de té y de Nescafé que había encima del mostrador. Esto es un jardín infantil Pinocho de la ciudad de Viña del Mar. Los que entran a robar son hermanos de los más chicos que van ahí. Mire el botín. ¿Te hago el perfil de la mamá de los que entran a robar ahí? Esa que las pasan a saludar y le dejan guagua. No le han trabajado un día a nadie, le da un bono a la Bachelet y comen tallarines. Porque uno se entiende en algún momento, o se dice, se comenta así en la interna, que hasta el sindicato de ladrones tienen cierta ética, tienen su código, ¿no? Tienen su línea. Y meterse a robar un jardín infantil. Tenían. Fíjese, mire, el botín. Lápices pastel, 12. Caja, plumones negros, de color, lápices de colores, cera, acuarelas, goma eva, resmas de hojas de oficio, resmas de hojas blancas, pegamentos, tijeras, zigzag y adulto. Bueno, ¿quieres que le haga una sugerencia yo a la directora de ese jardín infantil? Se llevan hasta el califón, doctora. Que a la directora, que las madres de los flaitongos son mamás o son abuelas, porque en la familia los flaitongos marginales de mente, digo, las hijas ya tienen 3 guaguas, aportan 3 guaguas que van a ser futuros ladrones, porque la promiscuidad, la precocidad sexual se asocian a la delincuencia. Eso está archidemostrado. Y de ahí que en Estados Unidos se legalizó el aborto, porque no quiero decir que se legalice el aborto para hacer abortar a las mamás delincuentes, pero por ahí va el corte, va que hay un perfil sociológico familiar. Bueno, yo le digo a la directora de ese jardín que traiga sus materiales los niños, los educandos. ¿Listo? Y no hay agua caliente para lavar a la guagua. Pero ¿cómo? A mí me impacta un poco, ¿no? Es que a mí no me cabe la menor duda que los que entran a robar ahí son familiares un dato. Tíos de los pendejos que van a ese jardín. Eso te lo doy firmado.